Buenas tardes, estimado pueblo de Nicaragua. Hoy damos continuidad a lo que es las alternativas de alimentación para cerdos con recursos locales en las granjas familiares. Esto obedece a una estrategia nacional porcina. Este sería el segundo webinar que estamos transmitiendo en vivo hacia las pequeñas familias que están produciendo en las granjas familiares. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Y quién no decir también producir para exportar, ya que es una carne bien magra y saludable para la familia. Pero además, también hoy contamos con dos especialistas del INTA que nos van a apoyar sobre este tema. Tenemos al compañero Ernesto y al compañero Alexis. Entonces, ellos nos van a estar compartiendo sobre este tema y abordando más sobre esto. Entonces, compañero Ernesto, por favor, queda a cargo sobre compartir las experiencias sobre este tema. Mucho gusto, Guimar. Muchas gracias por invitarnos acá. Es un placer estar compartiendo con ustedes un poco del conocimiento y un poco de las experiencias que nosotros tenemos en base a esto y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como sistema de producción, consumo y comercio. Hoy pues nos ha tocado presentar este tópico de las alternativas de alimentación para cerdos con recursos locales para granjas familiares, con énfasis a aquellos productores, aquellos pequeñísimos productores con escasos recursos, pero que tienen un alto potencial de diversidad en las unidades productivas, en las fincas, pues en la granja. Vamos a presentar un poco estas alternativas con la elaboración de alimentos balanceados para la nutrición de los cerdos, con los recursos que tenemos dentro de la granja, con todos aquellos componentes de la granja que se generan y que podemos echar de mano para mejorar la nutrición en base a esto, ¿verdad? Vamos a empezar con unos datos del sector principalmente. Este sector tiene gran importancia económica para las familias reproductoras. Las familias productoras. Al 2019 hubo un cierre de 29.5 millones de libras. Se sacrificaron 259.427 cerdos para el cierre del año del 2019. Esto nos indica cómo estamos con respecto a la producción. En comparación con otros años también hay un crecimiento en la producción. Y principalmente esto está en manos de los pequeños productores principalmente. El 66.5% de los cerdos sacrificados viene de la parte municipal. Este ha venido creciendo en un 11.7%, mientras que el 33% corresponde a lo que es la industria, ¿verdad? Son datos actualizados al cierre del año del 2019. Pues. Todavía hay una proyección más para acá, más adelante, ¿verdad? En la actualidad se desarrollan muchas estrategias como la que estamos ahorita abordando, que es la parte de mejoramiento genético porcino a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, con protagonistas del sector porcícola, pequeños productores. Tenemos la experiencia de que estamos llegando a los pequeños productores con el beneficio de las capacitaciones, con el beneficio del fortalecimiento, de los bonos, de los financiamientos, y principalmente estamos enfocados en el mejoramiento genético, estamos enfocados en mejorar la productividad, la producción de carne, la producción de leche, la producción de lechones, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando de esa manera como sistema de producción, consumo y comercio, fortaleciendo conocimientos y capacidades. Se hacen capacitaciones, se hacen encuentros, charlas, intercambios de experiencia. Los productores están bien atentos y bien abiertos a compartir sus conocimientos y sus experiencias. Este intercambio de experiencia, principalmente aquellas exitosas en temas de manejo, en temas de nutrición, en temas de infraestructura, en temas de innovación, en temas de ideas, ¿verdad? El fomento al emprendimiento familiar con todas las instituciones, entrando, identificando, fortaleciendo, asistiendo, de la mano con el productor, ellos enseñándonos a nosotros, y nosotros aprendiendo de ellos y llevando lo poco que conocemos, pues también, en lo que estamos trabajando también. Y también de esta manera, como instituto nicaragüense, como INTA, hacemos la transferencia de estos conocimientos, hacemos el análisis
la investigación y la transferencia de todos estos conocimientos transformados en tecnología, respaldados en los estudios. Entonces, de esa manera estamos trabajando en el fomento y el emprendimiento también, colaborando con todas las instituciones. Ahí entra el Ministerio, el MEFCA, con mucho vanguardismo, hermano. También, a través de este programa, tenemos también aquella accesibilidad e información oportuna para la toma de decisiones, ¿verdad? Conociendo aquellas tecnologías innovadoras que puedo yo, como pequeño productor, adaptarlas a las características de mi granja. ¿Qué es lo que puedo retomar de las experiencias de Bismar, de las experiencias de Alexis, e integrarlas a las características que yo tengo, ¿verdad? Para disolver aquellos cuellos de botella, donde están esos pegones en mi cadena de producción, que puede ser principalmente el tema de nutrición, Bismar. Es por eso que estamos principalmente hoy acá reunidos, ¿verdad? Aquí hay que hacer una consideración importante en cuanto a lo que es los pilares fundamentales de la productividad. Nosotros necesitamos, hay 4 pilares que se manejan en torno a alcanzar las metas, a alcanzar el rendimiento productivo. Uno de ellos es la genética, es necesaria la genética, ¿verdad? Ir mejorando en esos temas. Hemos trabajado líneas con hibridaciones que aportan una mayor conversión de peso en la transformación de los alimentos. Hemos trabajado líneas que aportan un comportamiento más maternal. Hemos trabajado líneas que aportan una mayor implantación de embriones, por lo tanto una mayor producción de lechones, y asimismo también una mayor producción de leche, que se traduce en la vigorosidad y de buen desarrollo de los lechones al momento del destete. Don Ernesto, usted con su experiencia para acá Nicaragua y los pequeños productores, ¿cuáles serían esas líneas o razas que se recomendaría para hacer esos cruces y que tengamos unos lechones de desarrollo rápido, conversión alimento-carne, y que también tengan buen desarrollo sobre el objetivo que perseguimos? Bueno, ahí entonces como productores, como pequeños productores, hay que ubicarse en el enfoque de la producción, que es lo que vamos a generar. Si mi enfoque es reproductivo, yo necesito líneas maternales. Dejar las hembras con esas características, ¿verdad? Con esas características, mayor implantación de embriones, mayor producción de lechones, mayor características maternales, más producción de leche. Y yo trabajo en esa parte. Y mi rubro va a estar enfocado principalmente a sacar lechones de destete. Cuando yo trabajo en otra línea, puede ser en la línea de sacrificio. Entonces yo también en ese aconsejamos, para producir más carne magra, aconsejamos esas líneas terminales. Ya. Esas líneas terminales que te generan cerdos de una arquitectura bastante desarrollada, con mayor conversión de alimentos en peso y mayor desarrollo. ¿Ya? Y al fin tenemos las líneas paternales, que esas son las que nos sirven para hacer los diferentes cruces y trabajar la parte mixta, ¿verdad?, entre una y otra. ¿Ya? Entonces, por decirse así, nosotros vamos trabajando dentro de la estrategia con algunas líneas como el Topic, como el Topie, como el Trax, como el Pietran, ¿verdad?, que son algunas de las genéticas que hemos estado trabajando, cursando con las cerdas criollas o las hibridaciones que tiene el productor. Pero aquí hay que atender algo importante, que es el tema de la nutrición, Bismar. Bueno, para reforzar un poco, ¿verdad?, estábamos hablando de las razas. Prácticamente estamos manejando razas de que a los 35 días dan el destete, y más o menos a los 4 o 5 meses ya tenemos unos cerdos de 250 libras más que todo, manejando una buena nutrición, ¿verdad?
Es importante manejar esta de las razas porque ahorita con las razas que estamos manejando en la parte maternales, pues hemos tenido una producción de 17, un promedio de 14 a 17 lechones por cerda. Entonces eso es lo más importante, ¿verdad? De que en la parte maternal y en la parte de producción, ¿verdad? En la parte de engorde, tenemos de que hay cerdos que a la edad de 5 meses ya están para el sacrificio con un peso aproximadamente con unos 250 libras por cada uno de ellos. Entonces, para poder expresar esa característica genética, nosotros necesitamos fundamentalmente manejar la nutrición. No se expresa la genética si hay una buena nutrición. No hay buenos rendimientos si no hay un buen manejo. Y si no hay aunque deje un buen manejo y no hay buena nutrición, tampoco vamos a alcanzar meta. Y otro aspecto importante, que con la nutrición nosotros también hacemos prevención a lo que es a la parte de sanidad animal. O sea, prevenimos muchas enfermedades. Tenemos lechones fuertes, vigorosos y resistentes a las enfermedades cuando nosotros hacemos una buena nutrición. Entonces, esos aspectos que tenemos que considerar en el caso, en términos conceptuales, hablamos de esos procesos en cuales el animal ingiere, ¿verdad? Y utiliza todas esas sustancias que contienen los alimentos principalmente, que él utiliza para su crecimiento, para su mantenimiento, para su reproducción, ¿verdad? Para la conversión de los rendimientos, alimentación, carne, alimentación, leche, exactamente. Los animales, a diferencia de las plantas, además de incorporar sustancias orgánicas en la alimentación, también incorporan sustancias inorgánicas, ¿verdad? Y esto lo transforman en carne, leche, piel, huevo, etcétera. Estamos hablando de los animales. Y en el caso del cerdo, estamos hablando de mayor capacidad de reproducción, estamos hablando en mayor conversión de peso a través de la alimentación. Prácticamente nosotros debemos de cuidar el alimento, que es lo que ingresa, es la ingesta diaria, ¿verdad? Esa ingesta puede ser sólida o puede ser líquida, necesaria para todas las actividades, ¿no? que requiere o que realiza prácticamente el organismo. En términos generales, material sólido o líquido tiene que satisfacer esas demandas nutricionales, el mantenimiento, el crecimiento y la reproducción. Y eso lo basamos en base a los aportes de nutrientes que tiene cada uno de los elementos con que construimos la dieta, en la alimentación. Estamos hablando de que cada alimento debe contener buen porcentaje de grasa, un buen porcentaje de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y además, son los que van a proporcionar al animal lo que necesita para su crecimiento, desarrollo y reproducción. Los valores nutritivos, cuando hablamos de valores nutritivos, principalmente estamos hablando de qué porcentaje de nutrientes aporta cada uno de los alimentos que estamos utilizando. O, en todo caso, de los elementos con que construimos la dieta de los animales exactamente, para satisfacer todas esas necesidades que anteriormente estamos mencionando. Y sobre todo, de acuerdo a la etapa de desarrollo que esto prácticamente van a ir desarrollando, ¿verdad? Esos principales componentes tienen una función específica en los seres vivos. Y hablemos de los cerdos un poco, pues. Hablemos de los carbohidratos. Los carbohidratos prácticamente son una fuente de energía inmediata. Es la que quema inmediatamente el cerebro, ¿verdad? Para el cuerpo, para el cerebro, y mantiene la temperatura corporal. Otro elemento importante, en el caso de las proteínas. Sabemos que las proteínas son prácticamente, algunas son catalizadoras de algunas reacciones químicas que fomentan lo que es la absorción de los nutrientes, pero otros constituyen prácticamente estructuras del cuerpo, como en el caso de piel, en el caso de órganos,
y tejidos, ¿verdad? Los minerales promueven lo que es la reacción química de los cuerpos, convirtiendo las enzimas y sus funciones y regulan la presión osmótica del cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el intercambio, ¿verdad? Y la parte estructural también, así como temperatura corporal, y componen enzimas y hormonas que necesitamos y que optimizan lo que es el desarrollo principalmente. ¿Ya? Vitaminas regulan funciones del cuerpo, apoyan a mejorar los procesos de metabolismo, a trabajar de manera eficiente. Las vitaminas prácticamente intervienen en los procesos de crecimiento, en los procesos de reproducción y sobre todo en la asimilación de esos nutrientes que a través de la ingesta que nosotros estamos proporcionando. Y las grasas, pues las grasas principalmente son las energías de reservas que tienen los organismos principalmente, ¿verdad? Y así sucesivamente cada uno de los elementos que componen los nutrientes de los alimentos tienen su función específica y tienen su importancia de por qué nosotros debemos de suministrar y sobre todo que exista un balance entre ellos exactamente. Y aquí es donde entramos prácticamente a conocer un poquito más de la especie, que es lo que necesitamos. Nosotros hacemos principalmente un enfoque en que cada organismo vivo, dependiendo de su etapa, ya sea una planta o animal, va a requerir ciertas condiciones nutricionales durante su etapa de desarrollo, principalmente por aquello de que cuando nacemos y vamos desarrollándonos, vamos requiriendo mucho más elementos para construir, para que se transforme en tejido, en hueso, dientes, pelaje, todo lo que es lo que compone la estructura, ¿verdad? Y ahí es donde entramos y observamos un cuadro acá por acá de esos requerimientos. Basamos la dieta principalmente en lo que es el requerimiento de las proteínas. En el requerimiento de las proteínas. Ok. ¿Podemos regresar? Ahí. En lo que es el requerimiento de las proteínas, entonces, cuando vamos ganando poco a poco, estos son rangos que observamos acá, rangos de crecimiento de acuerdo a lo que es el desarrollo del cerdo. Cuando nosotros estamos en la etapa de crecimiento acabado, nosotros vamos a ir necesitando diferentes porcentajes de inclusión de proteína. Empezamos con el más alto principalmente. Esto lo debemos de conocer un poco porque de esta manera cuando los lechones empiezan a hacer inclusiones de alimentos sólidos, ¿verdad? Porque primeramente se alimentan de la leche materna. Entonces, cuando empiezan a hacer las inclusiones, ellos necesitan un alto porcentaje de proteína asimilable, proteína cruda asimilable. Y empezamos con un 22%. Ese contenido es lo que debe de tener principalmente los concentrados cuando nosotros los elaboramos o incluso cuando los compramos, para garantizar que estos cerdos ganen peso y vayan al desarrollo. Y ahí vamos a ir observando que en la medida que van ganando peso y van ganando desarrollo, va disminuyendo el nivel de proteína. Cuando ellos llegan a un pico, exactamente, cuando ya pasamos la categoría de crecimiento, pasamos al engorde, entonces ya no necesitamos tanta proteína y nos balanceamos entre 14 y 13% de inclusión de proteína. Diferente, y nos mantenemos en la parte de la gestación y la lactancia. ¿Por qué razón se una mayor demanda? Porque aquí se requiere esas proteínas por lo que se está formando tejido, por lo que se está estimulando lo que es el crecimiento, ¿verdad? Pero hay algo importante que también debemos de considerar. Cuando nosotros llegamos a lo que es el acabado o los engordes, ya lo que es la parte de ceba, es ahí donde los niveles asimilables de energía van a ir creciendo un poco más. Y eso va a mejorar también la calidad y la cantidad de ingesta que le vamos a dar en las porciones que necesita diario a diario en las conversiones de peso de los alimentos. Don Ernesto, siguiendo con la ponencia, ¿qué le recomendaría usted a nuestros productores de cerdo en esta etapa sobre la alimentación? ¿Cuáles son los requerimientos que deberíamos de tomar en cuenta para llevar
una dieta rigurosa que él pueda cumplir con estos criterios hacia el crecimiento y acabado que le llamamos, que él ya está disponible para el sacrificio. Es correcto. Entonces nosotros vamos a empezar. Vamos a hacer énfasis en la parte de las proteínas. Necesitamos un buen porcentaje de inclusión de proteínas dentro de los alimentos para ganar, hacer la transformación. Tenemos que estar claros del objetivo de lo que nosotros perseguimos. Si tenemos una buena genética, con esto nosotros prácticamente estamos garantizando que la genética se exprese. Ya. Y hay ciertos elementos necesarios también dentro de los aportes, como en el caso de algunos aminoácidos como la lisina, que también contribuyen a estimular lo que es la ganancia de peso efectiva, ¿verdad? Y ahí es donde trabajamos en ciertos estudios que nosotros tratamos de llegar a ese dato importante, ¿verdad? Y aporte en la elaboración de los concentrados, de dónde vamos a entrar, el tema que vamos a entrar. Cuando nosotros hablamos de alternativas para la alimentación de los cerdos con recursos que tenemos dentro de la finca, nosotros tenemos que hacer un análisis qué recursos tenemos disponibles en ella. ¿En qué estamos trabajando? Tenemos área de cultivo, tenemos área de pasto, tenemos área de árboles, ¿verdad? Tenemos los huertos. Entonces, ¿qué materiales tenemos disponibles? Incluso también estaríamos diciendo que qué recursos están disponibles en la comunidad. Vamos a poner un ejemplo, como en el caso de Matiare, pues, que tiene el aporte de los productores accesan fácil a lo que es el suero de leche, el suero lácteo, ¿verdad? Que tiene gran importancia en lo que es el aporte de grasa principalmente, ¿verdad? Tenemos otros productores, por ejemplo, que se dedican a cultivar maíz en su parcela, otros que tienen la accesibilidad a los trillos donde pueden conseguir semolina, algunos de los ingredientes que pueden estar disponibles en la comunidad de fácil acceso, otros que están cerca y que tienen acceso, por ejemplo, a la melaza, ¿ya? Que son elementos que podemos construir, aparte de los que están internamente en la finca, exactamente. Don Ernesto, y aparte de esto, ¿tienen algún estudio que nos indique de que esa fórmula que requieren en diferentes categorías los cerdos, esto nos podría ayudar a contribuir para obtener mejores rendimientos de carne? Correcto, sí. Se ha estado trabajando en diferentes tipos, ¿verdad? Hay diferentes estudios que hoy vamos a presentar en ese aspecto. Y ahí es donde entramos a las categorías de los alimentos y cómo lo estamos haciendo. Tenemos alimentos balanceados que se componen de granos, fuentes proteicas y algunos aditivos que se caracterizan para la elaboración de los concentrados. Más granos, subproductos industriales pueden ser accesibles, como lo que es la cascarilla de maní o otros elementos ahí, las fuentes proteicas y algunos aditivos. Y ahí es donde entramos a la categoría de los alimentos que son residuos agrícolas prácticamente. Alimentos altos en humedad que constituyen, por ejemplo, el que tiene banano, el que tiene yuca, el camote y las frutas, entre otros productos que pueden salir de la misma finca o la misma granja. Y el uso de los desperdicios, que tradicionalmente se está haciendo eso. El uso de los desperdicios, lo que queda de la alimentación, otros recurren, por ejemplo, a comiderías, a restaurantes, de ahí se obtienen, pero especialmente es ahí donde tenemos de tener cuidado, qué es lo que estamos haciendo tradicionalmente y cómo influimos en esa parte, cómo nos afecta si administramos mal, un mal balance, si administramos mal un alimento que está demasiado fermento, porque ahí se desarrollan enfermedades. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos algunos productos que salen de la granja, los carbohidratos, a través de la semolina, a través del maíz, a través del sorgo, lo encontramos en la melaza, ¿verdad? Algunas leguminosas forrajeras con alto contenido, tienen un gran aporte de alto contenido de proteína, permanecen verdes, en la época seca es un recurso disponible constantemente, ¿verdad? Aportan una adecuada cantidad de minerales como en el calcio, magnesio, sodio, mayor índice de digestibilidad en el caso de los animales, porque también los cerdos hacen rumia o pastan. Tienen valores muy buenos de vitamina A, E
y aminoácidos como la riboflavina. Ayuda a mejorar y conservar los suelos, bueno, esto dentro de la finca, ¿verdad? Y sobre todo se pueden trabajar en harinas, principalmente para lo que es la elaboración de los concentrados. Algunas proteínas las encontramos principalmente en las leguminosas, como en el caso de la moringa. Hay experiencias de moringa en la alimentación o de marango en la alimentación, la leucaena, el mismo madero negro se ha utilizado en la dieta. También lo encontramos en raíces y tubérculos, como en el caso de la yuca, pero en este caso hay que tener mucho cuidado por cómo lo vamos a aplicar. Si aplicamos directamente el caso de la yuca, en el caso de la raíz, este puede contener algunos elementos que pueden ser tóxicos para el animal, por lo tanto se aconseja preferiblemente utilizarlo cocido. En el caso de aplicar el forraje de yuca, no se aplica fresco, sino que siempre se lleva un proceso de deshidratación, ¿ya? El frijol, caupí, el gandul y principalmente la soya, que es uno de las leguminosas que tiene un gran aporte nutricional en cuanto a proteínas, ¿verdad? Pero la soya no en todo momento ni en todas las etapas se utiliza, principalmente se utiliza en la parte de elaboración de concentrados para el desarrollo. Y aquí tenemos un estudio que se hizo en la primera región y se fue a validar en 4 municipios de la primera región, en el lado de Condega, creo que fue Pueblo Nuevo y Mozonte. Entonces se hizo estudio con productores donde se hicieron testigos, ¿verdad?, contra lo que es el alimento, contra el concentrado, y prácticamente la fórmula quedó basada en estos aspectos. Ahí se utilizaron hojas de cratilia, un tipo de leguminosa que se utiliza para banco forrajero, las hojas de madero negro, que por lo general siempre hay en todas las fincas, hojas de guásimo, ¿no? Maíz, que siempre es un producto que está dentro de la finca, el sorgo, y utilizar un sal mineral para el aporte de los elementos minerales prácticamente. Estos porcentajes de inclusión que observamos ahí, en cada una de ellos lo que se hizo fue recolectar el material, se fue deshidratando, se molieron, ¿verdad? Y después se hizo una mezcla, una premezcla, utilizando todos los elementos sólidos prácticamente. Y entonces aquí se está utilizando prácticamente un concentrado basado en un balance de 15.49% de proteína. Esto corresponde a la categoría de desarrollo que necesitamos. Exactamente. Entonces el estudio reflejó que es una alternativa para pequeños productores que no tienen esas posibilidades de comprar por los precios que tiene ahorita el concentrado, ¿verdad?, que utiliza los aditivos para la rápida conversión de peso. Y que con esta alternativa tenemos un alimento balanceado que cumple con los requerimientos nutricionales para que el animal desarrolle el metabolismo, desarrolle sus mecanismos de crecimiento, su resistencia, y llegue con buen estado lo que es la parte reproductiva. Económico, porque al final de cuentas se produce en la finca. ¿Quién de los productores no tendrá madero negro? Hojas de guásimo se pueden conseguir en la misma finca, o no produce maíz o sorgo, ¿verdad? Entonces, las inclusiones están aquí en base a porcentajes. Si nosotros, por ejemplo, elaboramos basado en un quintal de 100 libras, estas serían el equivalente a libras. Eso va a depender la cantidad de animales que tengamos y cómo nosotros calculemos las ingestas diarias y por cuánto tiempo vamos a tener ese concentrado ahí. Que lo aconsejable, Ismar, es elaborar a periodos cortos, porque en el caso del maíz, pues tiene una sensibilidad a desarrollar problemas de micotoxinas que podrían traducirse en problemas digestivos, fomentando lo que son diarrea y hasta posiblemente llegar a la muerte, pues, de los animales. Entonces en esa parte hay que tener también mucho cuidado. Hay que hacer mucha vigilancia en lo que es la parte de la calidad de los ingredientes que estamos utilizando.
de la higiene y cómo estamos preparando también esta fórmula balanceada. No, Ernesto, estamos claros que existen múltiples fórmulas que se pueden ir haciendo de acuerdo a las condiciones que tenemos en la finca y lo que producimos. ¿Cuáles serían la cantidad en libras que puede consumir este cerdo o lo que él va consumiendo, pues de acuerdo a cómo él va desarrollando? Recordemos que si un niño pequeño consume a tal edad, a 12 años él va consumiendo más. Entonces, en esta cantidad, en esta categoría de cerdo, ¿cuál sería la cantidad de libras idóneas que él puede consumir? Bueno, vamos a ver ahí. En la parte de la nutrición, ¿verdad? Una vez de que el cerdito o el lechón se haya detectado, utilizando esta fórmula, ¿verdad?, que estamos presentándole, el cerdo le podemos dar la alimentación primeramente de 2 libras por día. Él se va a ir adaptando a esta alimentación por un periodo más o menos cada 4 días. Nosotros le vamos a ir sumando la porción de este alimento. Comenzamos con 2 libras, 4 o 5 días podemos subirle 1 libra más. Dependiendo del tamaño y la adaptabilidad que ellos van adquiriendo de la alimentación, porque nosotros podemos ver el desarrollo rápido. Entonces, podemos ir viendo que cada 5, cada 10 días nosotros le vamos a ir subiendo la dosificación de este alimento, de 2, 6, 8, 10, hasta 15 libras que ellos pueden ir consumiendo conforme el tamaño que ellos vayan desarrollando. Acá tenemos un poco, demostramos el resultado de que se obtuvo ahí en la parte del desarrollo del cerdo. Inicialmente empezaron con esta condición corporal, antes del consumo de este tipo de concentrado. Mira, Bismar, esa característica que tiene, tenemos cerdo bastante criollo. Al finalizar, hicieron una ganancia de peso en 39 días, más o menos de 30 libras, a 1 libra casi exactamente por día. Y el resultado fue este acá, fue desarrollando y apreciando su potencial. ¿Ya? Y los costos, pues relativamente tenían un costo-beneficio de 2.5. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que nosotros invertimos en el concentrado, ganábamos 2 Córdobas, o sea, relativamente barato con respecto a los otros concentrados. ¿Ya? Claro, cabe señalar que la conversión también se mostró bastante moderada. La conversión de peso alimento-peso fue bastante moderada, por aquello de que hay ciertos elementos que se incluyen en la dieta, que te mencioné anteriormente, como en el caso de la lisina, que él tarda más tiempo en transformarla, ya que no está directamente. Esta otra experiencia que se dio aquí al lado de Ciudad Sandino, creo que es el lado de Cuajachillo, ¿no? Ya. Donde se utiliza el marango en la elaboración de los concentrados para la dieta. Estos son los elementos que se podrían utilizar ahí. Algo más sencillo: media libra de ceniza, media libra de sal, 10 libras de hoja seca de marango, 5 libras de semolina y un aditivo extra en el caso de avena, 4 libras de avena. Y ahí estamos elaborando 20 libras de concentrado, ¿verdad?, para un cerdo en desarrollo, que también se hizo a corto plazo por aquello de la conservación y ¿verdad?, de la buena calidad y que conserve la calidad. Aquí lo que hay que hacer es usos moderados en el caso de la sal, porque en el caso del cerdo, en la medida que él va desarrollando, él crea un mecanismo de atrapar toxicidades más rápido a asimilarla. Por lo tanto, él representa algo que hay que cuidar bastante. Puede ser tóxico en el caso de los cerdos, el uso excesivo de sal. Sí, si nosotros estamos utilizando esta fórmula y vemos que la sal, en el caso de los cerdos, no le debe fallar el agua limpia, que es lo primordial. Porque ellos, una vez que ellos están alimentándose, ¿verdad?, la parte de la sal, pues ellos les da mucha sed. Y si nosotros no tenemos un agua
limpia, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que buscar la manera de cómo subsidiar esto, la parte de la alimentación y primordialmente el agua. 100% el agua no le debe fallar en el caso de en la alimentación diaria de estos animales. Esta es otra fórmula que se ha venido validando en el CDT de investigación, aquí en la parte de Managua, en el CENIA, donde utilizamos elementos todavía más comunes, ¿verdad? Y más utilizados en la parte de la elaboración de los concentrados, principalmente en el caso del sorgo, el maíz, la semolina, la soya, la sal común, sal minerales que aporta y también administrar un poco de melaza. Entonces, cuando nosotros queremos elaborar, por ejemplo, 50 libras de concentrado, una dieta balanceada, y que esta esté a un 14% de proteína asimilable, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos inclusiones así, de esa manera. 11 libras de sorgo, 17 libras de maíz, semolina, y son 50 libras que te van a utilizar, que puedes utilizar por lo menos para la alimentación de, 5 de 10 cerdas diaria. Ya. De 10 cerdas, exactamente. A una porción de 5 libras por cada animal, dependiendo de la categoría en que está. Ya. Cumple con los requerimientos de proteína, los requerimientos nutricionales en el caso de cerdas que estamos preparando, o sea, a los vientres gestantes, ¿verdad? Para mantener ese equilibrio de ese balance de peso, que no se pasen demasiado gordas ni tampoco que pierdan demasiado peso, ¿verdad? Y esto, la recomendación es complementar con las otras dietas que manejamos. Hay productores que manejan, por ejemplo, esta línea de concentrado y complementan con un poco de suero, con la ingesta del suero por el aporte de la grasa. Hay productores que de manera tradicional complementan con frutas y verduras, pero siempre que estén en buen estado, con la misma masagua que le llaman, o machihue, también, en ciertas proporciones, complementando con esto, ¿verdad? Balanceando con esto. Cada categoría requiere un determinado ración de ingesta. Empezamos con lechones, empezamos suministrando gramos, pero no de esta, de la que cumpla con los requerimientos nutricionales, en el caso del 22%, exactamente. Empezamos colocando gramos, 100 gramos por lechón, para que él empiece a preparar su sistema digestivo. En la mayoría, cuando él alcanza la independencia, ya no depende de la leche de la mama, empezamos a incrementar la dieta y empezamos a regular más. Administramos principalmente a 2 libras para que tenga una ingesta libre, le llamamos. O sea, al antojo, para que él vaya poco a poco desarrollando. Ahí nos vamos presupuestando nosotros en base a eso. Al final, cuando estamos en Levante, nosotros enriquecemos la fórmula con carbohidratos, porque eso es un poco inverso. Entre mayores porcentajes de carbohidrato tenga y de buena calidad, significa que el concentrado también menor va a ser la ingesta, porque va a cumplir con los requerimientos. Y así sucesivamente va a ser la ganancia de peso. Al final, balanceamos la ingesta de los vientres y de los berracos y de la cerda gestada. Es donde se debe mantener un balance específico, porque no podemos tener cerdas muy cebadas en vientre o cerdas gestadas que tampoco, que están muy cebadas. Hay complicaciones posteriormente al parto. Entonces, estas son algunas de las alternativas que nosotros presentamos con algunos materiales que están dentro de la finca y que las podés combinar también con otros componentes, con los residuos de cosecha, con plátano, con banano, con yuca, con camote. Hay buenas experiencias con ese tipo de elementos dentro y nos convertimos en productores o porcicultores, pero también debemos ser agricultores, porque tenemos que producir
para nuestros animales. Entonces, aquí tenemos un video donde podemos observar la elaboración de, es breve, este que está acá, en el pinch. Ahí, ¿ves? Entonces, prácticamente ese es el proceso de cómo se elabora el concentrado y cómo hacemos las mezclas y las premezclas para elaborarlo. Algo importante que hay que señalar, Bismarck, que esto prácticamente no es una receta, es algo que nosotros tenemos que ir analizando en el proceso, cómo responden los animales a un determinado tipo de concentrado en cuanto a su palatabilidad, o sea, cómo lo acepta, si esa también está transformando, o sea, es eficiente y estamos logrando los resultados que nosotros estamos esperando con ello. ¿Ya? Y si es necesario modificarlo y hacer las transformaciones que oportunamente nos lleven a la toma de decisiones y conseguir los elementos para obtener los rendimientos. Aquí, Ernesto, el cerdo tiene que ver mucho la alimentación con el gusto de la carne, la jugosidad de la carne para una buena dieta. En que si esto tiene consecuencias o tiene que ver pues con el tipo ya dijimos del jugo de la carne, pero también la palatabilidad de nosotros. Ok. Hay un estudio que estuve hace poco leyendo de los argentinos que tiene que ver mucho con la genética. Cuando estamos produciendo las diferentes categorías y principalmente cuando tenemos aquella o las diferentes líneas y tenemos aquellas líneas que están enfocadas en lo que es la carne magra. Entonces, eso tiene que ver mucho en la genética, en la distribución de grasa versus carne. ¿Cómo llegamos? Acordémonos que en el mejoramiento genético tenemos aquello del 60-40, tenemos el 70-30 y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de tejido muscular y tiene que ver mucho con el balance de grasa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos concentrados que están bastante ricos en carbohidratos, fomentamos un poco más el desarrollo de la grasa. Cuando utilizamos concentrado, en lo que estamos aportando los aminoácidos estructurales necesarios, como en el caso de la lisina, es cuando vamos a trabajar aquellas especies que están orientadas a la producción de carne magra o las famosas líneas terminales. Eso influye mucho en las características del sabor de la carne. Sí, en el caso de la alimentación, el gusto de la carne, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la parte de la nutrición y verlos concentrados. Hemos tenido experiencia con algunos de los productores en el campo de que te dice, fíjese que a veces la alimentación de la parte de machihue que ellos utilizan, el machihue tiene que ser de calidad. A veces los productores le dan hasta machihue de 2 o 3 días y eso ya está enchichado. Y entonces eso influye mucho en la parte de la calidad de la carne. Incluso hay unos que le están dando mucho suero, del suero de leche. Entonces, ¿qué es lo que dicen? La ceba, ellos hablan de ceba. La ceba no responde a una calidad. Porque en caso del suero, pues lo que está produciendo, dice, en la mayor parte se está yendo en la parte de manteca. A la hora de que nosotros vemos la carne, no es de buena calidad. Entonces,
es importante de que en la parte de nutrición ver los tipos de concentrados que nosotros estamos proporcionándole a nuestra cerda, a nuestros lechones, para que tengan una mejor calidad en el caso de presentación de carne. Al final de esto, nosotros podemos llegar a las conclusiones de que existen diferentes alternativas alimenticias que se pueden utilizar en los alimentos, ¿verdad? En los alimentos de los cerdos de patio. No existe una receta, no existe una receta. Siempre nos estamos haciendo modificaciones, estamos reinventando de acuerdo a las características y al desarrollo y a los resultados que va dando el animal. Es importante conocer los requerimientos nutricionales para poder nosotros elaborar una estrategia alimenticia que aporte y que dé una respuesta a esos requerimientos de acuerdo a la etapa de desarrollo en que estos van. Es importante también conocer cuáles son los aportes de cada material que nos permita construir la fórmula balanceada. No es solamente decir, aquí tengo, y tradicionalmente se hace eso, pues, tengo maíz, echarle maíz al cerdo, que eso coma. Ya, o con qué estás alimentando. A veces llegamos y hacemos preguntas, ¿con qué estás alimentando? Y le estoy dando sorgo nada más, o solo semolina, pues. Y entonces, pero esta chancha no sirve, no engorda, no crece, no. Entonces, precisamente es por esa razón. Nosotros por esa razón tenemos que hacer las combinaciones para balancear la dieta. Y partiendo de que cuál es el aporte nutricional de cada uno de los elementos que vamos a utilizar en la dieta. Y cómo se debe preparar también. Es importante conocer. Con la elaboración de concentrados, a partir de los recursos disponibles en las granjas, ¿verdad?, de las familias, se disminuye los costos de alimentación. Tenemos alternativas que presentamos que son específicamente para aquellos productores con una gran diversidad en la finca, pero que no tienen muchos recursos para obtener los otros tipos de concentrado. Entonces ellos tienen esa posibilidad que con lo que producen pueden elaborar su propio concentrado para aportar lo que necesitan sus cerdos para el desarrollo. Y principalmente la otra es el fortalecimiento de los conocimientos. Estos espacios que estamos compartiendo, Jimar, son elementales, muy importantes para todititos los productores, incluso para los mismos técnicos, porque de esta manera estamos conociendo el abanico de oportunidades, el abanico de informaciones que tenemos disponible para hacer tomas de decisión oportuna y contribuir lo que es al desarrollo, contribuir al desarrollo de la economía de las familias productoras dentro de las pequeñas unidades pecuarias. Algo importante también es el enfoque y el objetivo que debe tener nuestra granja. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? ¿En qué categoría estoy ubicado yo? Sí, también es importante, ¿verdad?, lo que en la parte de que ahora el productor tiene la diversificación de su sistema de producción. Esta alternativa, ¿verdad?, que nosotros estamos proponiendo, estamos investigando, hemos estado trabajando, esto le ayuda a las familias productoras en la parte de diversificación, disponibilidad de algunas materias primas que ellos utilizan para la elaboración de estos concentrados. Y esto, como decía Ernesto, ¿verdad?, que utilizando estas materias primas de los residuos de cosecha, pues viene a disminuir los costos de producción de la producción de carne, en este caso del manejo de la cerda que tienen las familias productoras. Aquí, Alex, Ernesto, ¿qué le recomendaríamos nosotros a nuestros productores de cerdo en Nicaragua? ¿Qué le recomendamos nosotros para que ellos puedan hacer mejor una dieta balanceada, utilizando lo que él produce? Porque nos podemos encontrar un producto que tenga maíz y tenga suero,
o solo tenga sorgo y algunas leguminosas. Entonces, con eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder incrementar nosotros los rendimientos, pero también manteniendo la cantidad de proteína que él necesita en esa categoría? Sí, es importante tener en cuenta, ¿verdad?, si el productor, con qué cuenta él en la finca. Pero diferentes productos que él maneja, debe darse cuenta cuál es el aporte que nos da en proteínas, vitaminas, porque no es solo tener tal vez dos rubros, y estas dos cosas vamos a darle al cierto, sino que tenemos que ver qué es lo que nos está proporcionando. Pero lo importante de esto es de que también ellos tengan ese conocimiento, ese acompañamiento que le está dando el INTA, el sistema de producción, para que él diversifique su sistema de producción y pueda tener algunas alternativas. Una de las recomendaciones es de que ellos siempre estén pendientes de lo que de los diferentes productos que se están proporcionando en los huertos escolares, en los huertos familiares, porque de ahí depende también alguna materia prima que podemos utilizar para la elaboración de estos concentrados. Primordial es conocer la cantidad de proteína que me está proporcionando cada uno de estos rubros. Interesante en el aspecto de que cuando un productor solo tiene maíz, me dijiste, y solo tiene algunos árboles, ok, nos pondríamos a analizar en ese aspecto qué es lo que tiene disponible y qué alcanza y qué potencial tiene su finca para producir más en el aspecto para mejorar la producción. Yo solo tengo maíz, ya sé que estoy dando una alimentación un poco deficiente, no estoy cumpliendo con los requerimientos. Eso me llega a pensar a que yo tengo que, como productor, para mejorar esa parte de la alimentación, la nutrición, en crear una alternativa para complementar y elaborar mis concentrados balanceados para cumplir con el requerimiento y alcanzar los mejores rendimientos. ¿Qué significa? Que tengo que diversificar. Analicé los elementos que tengo, hasta ahí. Ya sé qué contenido y aportes nutricionales da. Ok, está cumpliendo, ¿puedo elaborar mi concentrado a partir de ahí? Si hace falta, ok. Vamos a ver qué tenemos en la comunidad que pueda complementar y qué es lo que yo puedo producir posteriormente para cumplir con ese requisito. ¿Qué se puede? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que los protagonistas pues tienen que ver, hacer como un inventario de lo que ellos tienen y ver qué les hace falta para complementar la dieta, ya sea que venga de otra finca o que él vaya a producir lo que hace falta. Eso es lo primordial que tenemos que hacer para lograr nuestro objetivo. Hemos llegado al final del webinar, pero no sin antes decirle de que muchas gracias Alex, muchas gracias Ernesto. Siempre la orden, hermano. Esperamos haber contribuido y llegado hasta el último rincón de Nicaragua con este tema muy importante, pero también los invitamos que este próximo 21 nos conectemos también de 2 a 3 en esta Estrategia Nacional Porcina. Y por todas estas estrategias y todas estas cosas que nuestro buen gobierno hace a través del Ministerio de Economía Familiar, nosotros le pedimos que este 7 de noviembre en la casilla 2 votemos ahí por esto y más y muchas cosas más buenas que vienen hacia Nicaragua. Entonces le damos las gracias y pasen un buen día.